Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos de regreso a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy el presentador y tu servidor durante esta serie de estudios. Mi nombre es Carlos Muñoz Acosta. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, aquellos que nos están viendo por medio de la televisión, aquellos que nos ven quizás por su tableta, su teléfono, o quizás alguien que está escuchando por la radio o algún otro medio. Le damos gracias por acompañarnos durante este estudio de la palabra de Dios, específica y especialmente el libro de Apocalipsis. También saludamos a aquellos que están aquí presentes con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerden que siempre tenemos una oferta gratis, un regalo que queremos hacerle relacionado con la temática que estamos haciendo. Y el regalo de hoy se titula el estudio El diseño divino. Como estamos estudiando el santuario y el plan de salvación, aquí es un recurso que usted puede obtener totalmente gratis para que puedas estudiar más y compartirlo con otros. Así que aquí en pantalla está la información para que usted pueda accesarlo independientemente de dónde te encuentras en el mundo, para que usted pueda recibir esta bendición. Si usted está, por ejemplo, escuchando por la radio, al final del programa le daremos más información para que pueda recibir esta bendición también. Familia, hemos estado estudiando el santuario, ¿verdad? Y hemos estado viendo que en el santuario está contemplado el Evangelio eterno, las buenas nuevas eternas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas eternas? ¿Cuál es el Evangelio eterno que ha sido pronunciado, que fue declarado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del mundo? Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 4 y noten lo que dice en el versículo número 23. Jesús recorrió toda Galilea y ¿qué estaba haciendo? 1, enseñando en las sinagogas. 2, predicando el Evangelio del reino. Y 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lindo, hermanos y hermanas. Este es el Evangelio en práctica. Este es el Evangelio en términos accesibles para cómo se ve, cómo se revela, cómo se manifiesta. Cómo es enseñando, predicando y sanando. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra obra, esa es nuestra comisión que Dios nos dice que hagamos, porque Cristo dijo, estas obras que yo hago, ustedes también las harán y mayores que estas harán, dice Cristo. Wow, ¿cómo es eso posible? Que mayores. No se preocupe, no está hablando en cuanto a calidad, está hablando en cuanto a cantidad. Más adelante estudiaremos eso un poco más profundo, cómo es que las mismas obras de Cristo se van a manifestar y revelar en su pueblo. Noten lo que sigue diciendo Mateo 4:23. Y se difundió su fama por toda Siria, no solamente en Galilea, no solamente entre su pueblo, sino también en los extranjeros. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y dice aquí que los sanó, ¿a quién? A todos. Si recuerdan, en nuestro estudio anterior vimos cómo Cristo sanó a la suegra de Pedro. Y decía el mismo contexto, sanando a todos los enfermos, a todos los endemoniados. Y dice que Cristo cuando la tocó quedó sanada. Y nos preguntamos, ¿cómo fue que la persona quedaba sanada de su enfermedad, que era un símbolo del pecado? Dice claramente en Isaías 53 que Cristo tomó nuestras enfermedades, tomó nuestras dolencias. En otras palabras, Él cargó con nuestros pecados. Esa palabra cargó fue que las llevó y las tomó sobre sí mismo. Es la misma palabra que utiliza Juan el Bautista cuando dice, yo no soy digno de cargar sus sandalias y de desatar sus sandalias. Es el mismo concepto. Cristo toma nuestros pecados sobre sí mismo. Recuerden cómo decíamos en el santuario que decía que en el santuario Dios dice, tráeme tu pecado y yo me voy a encargar de él. Tráeme tu culpa y yo me voy a quedar con él. Tú quedarás libre de culpa, libre del pecado y vete y no peques más.
Dios nuevamente enseñándonos su amor, su misericordia, donde Él toma nuestra suciedad y se la tira encima, ¿verdad? Vimos como la sangre era esparcida hacia el velo y caía sobre el velo, ¿verdad? Ese es Dios tomando sus pecados, y vamos a ver un poquito más eso también en cuanto a este estudio y esta presentación. Ahora, regresando al santuario, ya tenemos nuestro cordero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora entramos al santuario, y ¿qué es el primer mueble que usted se encuentra? El primer mueble que se encuentra es el altar de sacrificio. ¿Qué representa? Si el cordero representa a Cristo en este proceso de reconciliación, de salvación, de restauración, ¿qué representa el altar de sacrificio? Noten cómo explica Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, ¿qué hicieron? Le crucificaron. Hermano y hermana, ¿qué representa el altar de sacrificio? El altar de sacrificio representa la cruz del Calvario, donde pusieron al cordero, donde colgaron al cordero. Lo mismo que le pasaba al cordero que llevaba al santuario, era sacrificado y era puesto su cuerpo, ¿verdad? Después de quitarle lo que no servía, le ponían sobre el altar. Esa es una representación de Cristo sobre la cruz del Calvario. Y hermano y hermana, es importante entender que la única razón por la cual Dios perdona tus pecados y los míos y los de toda la humanidad es porque Cristo pagó por ellos. Es porque Cristo los llevó encima. No porque me porto bien, no porque vengo a la iglesia, no porque hago X y Y cosas, no porque nací en una familia cristiana, no porque voy a la iglesia. No. La única razón que usted y yo recibimos una segunda oportunidad, reconciliación, perdón, que somos aceptados en Dios, es porque Cristo tomó nuestros pecados. El Cordero, el inocente, el sin mancha, tomó nuestra mancha, tomó nuestros pecados. Y por medio de Él es que usted y yo entonces podemos estar nuevamente en paz con Dios. Podemos estar nosotros reconciliados con Dios. Y es una cosa hermosa, linda, preciosa. Por eso cuando el Cordero era sacrificado, dice que era olor agradable. ¿Por qué era olor agradable? Era olor agradable porque cuando moría el Cordero, los pecados que cargaban, ahí quedaban. Ahí terminaba el pecado con la muerte, por lo menos en ese instante. Esa es una representación de que Dios le agrada poner fin al pecado y la maldad, porque lo que causa es dolor y sufrimiento en este mundo a sus seres creados. Entonces, es agradable a Dios. Claro, le dolió a Dios haber pasado por lo que pasó su Hijo, lo que tuvo que pasar el Padre mismo, el Espíritu Santo, todos los seres, pero fue agradable, y vamos a ver que Cristo, a pesar del dolor y el sufrimiento, también se agradó en cuanto a lo que hizo para salvarnos a nosotros. Ahora, algo más pasó en la cruz del Calvario. No solamente fue el perdón de nuestros pecados, cuando la sangre fue derramada en la cruz del Calvario, que fue lo que ocurrió ahí. Pasó algo más. Noten cómo lo explica Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Desarmó además a los poderes y las potestades, y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Ahora, usted se preguntará, ¿qué? ¿Qué es lo que dice ahí? Que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, que Él desarmó, dice el versículo, desarmó al enemigo. ¿Cómo que desarmó? Bueno, si una persona viene a asaltarle a usted, por ejemplo, vamos a suponer que viene con una pistola o con un revólver, él está armado, ¿verdad? Él tiene poder sobre ti, él tiene más fuerza que tú. Una de las cosas que yo no le recomiendo que haga, pero es desarmarlo, ¿verdad? Y al usted desarmar a alguien, entonces ya no tiene poder sobre ti, ahora están en una base neutral. Ya esa pistola que era su ventaja sobre usted, ahora fue quitada y ahora están en una misma base. Según dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 15, Cristo le quitó el poder a Satanás, lo desarmó. Y la pregunta es, ¿cómo lo desarmó? Pues dice que al exhibirlo públicamente y triunfar sobre ellos en la cruz, sobre Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios. Dice que Cristo en la cruz hizo una exhibición pública de triunfo. Ahora, la palabra para exhibición pública que está contemplada aquí es la frase que se utiliza cuando un general o un rey regresan de una batalla, ¿verdad? ¿Cómo son recibidos en la ciudad cuando regresan victoriosos de una batalla? Los reciben con fiestas, con globos, ¿verdad? Con música, todo es una celebración. Igualmente cuando un equipo deportivo gana algún evento grande y regresa a su ciudad,
¿verdad? Se hace una gran parada, se hace una gran fiesta. Dice Colosenses 2 que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue una exhibición pública, un desarmar, una celebración. Y usted se pregunta, ¿cómo fue posible que la cruz del Calvario pudiera ser una exhibición pública de un triunfo? ¿Por qué le digo esto? Porque al que era crucificado, lo crucificaban fuera de la ciudad. ¿Saben a quiénes sacaban fuera de la ciudad? A los leprosos, a los que eran considerados malditos y rechazados por Dios. Así se consideraban, aunque ese no era el contexto, ¿verdad? Al que ponían sobre la cruz del Calvario era considerado un maldito de Dios, un rechazado de Dios. Entonces Cristo no solamente lo crucificaron, ya con eso es consideración, sino también, no sé si usted lo sabía, pero Cristo estaba colgando desnudo según el Salmos capítulo 22, ¿verdad? Completamente desnudo. Piensen esto, el creador del universo, colgando desnudo de la cruz del Calvario, torturado, sangriento, deshecho, dice Isaías capítulo 53, que tal manera fue Jesucristo torturado que su rostro no parecía ni el de un hombre, no parecía ni un ser humano. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que esto es una victoria? Es un rey que no tiene ejército, es un rey que no tiene corona, es un rey humillado, es un rey abandonado, es un rey crucificado. Y sin embargo, Pablo dice que por medio de la cruz del Calvario fue desarmado el enemigo y fue una exhibición pública. ¿Cómo lo entendemos? Noten cómo lo explica Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse, sino ¿qué cosa? Por el contrario. En otras palabras, no estimó ser igual a Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo, siendo Dios, siendo divino, siendo uno con el Padre y el Espíritu Santo, sentado en el trono con el Padre en toda la eternidad, Cristo no dijo, yo no me voy a convertir en creación, yo, qué humillación, yo rebajarme, ¿verdad? El creador hacer creación, eso lo estudiamos en el tema anterior, ¿verdad que sí? Cristo no hizo eso, sino que dice que no se aferró a su divinidad, no se aferró a su lugar, a su posición como Dios en el universo, como el rey del universo. No. Cristo no hizo eso, sino que ¿qué hizo Cristo? Noten, por el contrario, sigue diciendo el versículo, renunció a sus privilegios divinos, se humilló voluntariamente, tomando la naturaleza de esclavo y haciéndose ¿qué? Semejante a los seres humanos, y cuando apareció en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, ¿y qué más? Y muerte de cruz. Noten que el Creador se hizo creación, se hizo un ser humano. No solamente eso, dice que vino en naturaleza de esclavo, ¿verdad? No solamente eso, sino que se hizo obediente ante su propia creación. Se sometió a las autoridades. Y no solamente eso, que luego encima de eso murió el peor de todas las muertes, que fue ¿cuál? La muerte en la cruz y la tortura. Hermano y hermana, Jesucristo fue el ser humano más torturado en la historia de esta humanidad. Y hermano y hermana, entonces nos preguntamos, ¿cómo fue posible que la cruz fuera una victoria? ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario está representado el amor de Dios por la humanidad. Aquel exaltado, el más grande, el Creador mismo, Dios mismo, se hace un ser humano. ¿Para qué? Para someterse, para sacrificarse por su creación. Qué lindo, hermanos y hermanas, ¿verdad? Cristo, el más alto, se humilló, se rebajó. Noten el contraste entre Cristo y Satanás. ¿Recuerdan que estudiamos que Satanás, ¿qué dice? En Isaías capítulo 14, versículo 12, yo subiré, yo me levantaré. Aquel que estaba más abajo quería exaltarse. Y sin embargo con Cristo, el que estaba más arriba, se humilló, bajó. Noten el contraste, familia, que había que ser. Satanás queriendo ser Dios y Cristo siendo Dios, se hizo un hombre. Qué lindo, qué hermoso, familia, el amor de Dios. Y por eso el amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? Es que el carácter de Dios fue vindicado en la cruz del Calvario. Porque Satanás, ¿cuál era la acusación? Dios es mentiroso, Dios es egoísta, Dios pide sacrificio, Dios pide obediencia, Dios pide sometimiento de sus seres creados, pero Él no se somete, Él no se sacrifica. Hermano y hermana, en la cruz del Calvario, todas las mentiras de Satanás quedaron desmentidas. No solamente se pagó la deuda por el pecado que tenemos, sino que las acusaciones de Satanás fueron silenciadas, fueron probadas que eran mentiras, que Dios sí es bueno, que Dios sí es justo,
que Dios sí merece la adoración, que Dios sí merece estar sentado en el trono. Y yo digo, gloria sea el nombre de Dios. Ahí se mostró las verdaderas intenciones de Satanás. El acusador, el que estaba, el mentiroso, el que estaba corrupto, el que verdaderamente tenía todas esas intenciones era Satanás. Él simplemente se estaba autorreflejando sobre sí mismo, señalando a Dios. Y es interesante porque cuando las personas señalan a otras personas, casi siempre es porque están escondiendo lo que ellos mismos no les gusta de sí mismos y lo autorreflejan en otro. Satanás, hermanos y hermanas, ¿estaba qué? Estaba mostrando, acusando a Dios. Y en la cruz del Calvario, esas acusaciones quedaron saldadas, quedaron desmentidas. Se probó que Dios es ¿qué? Que Dios es bueno. En otras palabras, el debate se acabó. Recuerden el debate que habíamos hablado en Apocalipsis 12:7. Esa guerra, ¿verdad?, de ideas de quién merecía adorar, quién merecía estar en el trono, quién merecía gobernar, ya desmentida, silenciada ante el universo entero. Todo el universo ve al Hijo de Dios, ve al Creador, lo ven humillarse, lo ven someterse, lo ven morir y todo el universo dice, Dios es bueno, Dios es amor. Noten el amor que tiene por su creación, note cómo murió por una de su creación, viendo miles y millones de planetas en el mundo, su creación esparcida por todo el universo, por un solo mundo, por una sola raza, Dios hizo eso. Y por eso quedó completamente saldada, no solamente saldada nuestra deuda, sino también quedó compuestamente vindicado el carácter de Dios ante el universo, de que Dios es bueno, de que Dios es justo. Y por eso dice Cristo en Juan capítulo 12, versículo 13, cuando yo fuese levantado, a todos, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí. A todos atraeré a mí. ¿Por qué? Porque cuando se exalta y se levanta y se ve en la cruz del Calvario, cuando se levanta el amor de Dios por la humanidad, el corazón solo puede quedar constreñido, solamente puede quedar derretido ante tan gran magnitud de amor, de gracia, de misericordia. El corazón ve eso y ve como Dios, lo que Dios ha hecho. Nuevamente, el santuario es la obra de Dios por la humanidad. El ser humano solamente puede rendirse. Claro, lamentablemente no todos lo hacen. Muchos endurecen, muchos no aceptan, muchos rechazan. Y Dios le ha dado la libertad. Recuerden, Cristo vino y murió por nosotros para darnos la libertad aún de rechazarlo, aún de lo que le hicieron lo torturado. Aún así Dios le da la libertad al ser humano. ¿Por qué? Para que cuando al final, cuando quede, quiénes serán aquellos que serán salvados y quiénes son aquellos que se han perdido, no va a ser porque Dios no lo quiso en el reino de los cielos. Va a ser porque la persona tomó la decisión de rechazar el regalo, la ofrenda que Dios le da a la humanidad en Cristo Jesús. Y esa es la razón que cada persona, cuando termine la pronunciación y cuando el ser humano quede condenado, no quedará condenado porque Dios lo condenó, sino porque Él mismo se condenó al rechazar el regalo y la ofrenda en Cristo Jesús. Y por eso dice Apocalipsis 3:14 que Cristo es el fiel y verdadero testigo. ¿Por qué? Porque Cristo es el fiel y verdadero testigo del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del carácter de Dios y cómo Dios se somete, cómo Dios se rebajó Cristo, ¿verdad? Para poder darnos esa segunda oportunidad. Cómo se sacrificó es la palabra que estaba buscando. Él se sacrificó, se entregó por nosotros, es lo que está ahí. ¿Cuál es el testimonio más poderoso del amor de Dios? Es Cristo Jesús por medio de la cruz del Calvario. Por eso es que Hollywood nos ha mentido, si usted se da cuenta. Hollywood nos miente. En Hollywood tienes a Batman, tienes Spider-Man, tienes estos superhéroes. Y a veces yo veo a los niños que tienen a algún superhéroe, como alguno de ellos como en alto. Y levantan, oh, miren estos, ¿verdad? Los superhéroes. Y esa es la mentira. ¿Saben por qué es una mentira? Porque Hollywood enseña que estos superhéroes obtienen la victoria por medio de la violencia. Enseñan que la violencia se justifica para llegar a un fin. Le hago una pregunta. ¿Cristo obtuvo la victoria por medio de la violencia? No. La victoria de Cristo fue por medio de ¿qué? Por medio del amor. Cristo obtuvo la victoria por sacrificio, por entrega, por obediencia, por sometimiento a la voluntad del Padre. Y victoria para nosotros, hermanos y hermanas. Ese debe ser el ejemplo. Por eso Cristo debe ser el único superhéroe de su hijo, de su hija. Cristo debe ser el único superhéroe porque ningún otro hace ni hizo lo que Cristo hizo por nosotros. Recibió la maldición, recibió la humillación. ¿Para qué? Para convertirnos en una bendición y en gozo eterno para nosotros. Por eso el cristianismo es la única religión en donde el evento fundamental de la salvación de los seres creados
es por medio de la humillación y el sacrificio de el Dios mismo. Eso no se encuentra en ninguna otra religión y por eso yo digo gloria a Dios. Y otro aspecto de lo que pasó en la cruz del Calvario es que este juicio, ¿verdad? Hemos hablado que la Biblia es un juicio. Dios está siendo juzgado, ¿verdad? Dios está representando la evidencia. Esta es la evidencia A. La cruz del Calvario es la evidencia A que se presenta ante el tribunal del universo. ¿Para qué? Para que todos los seres del universo sepan y vean que Dios es bueno, que Dios merece toda la adoración. ¿Saben cuál es el problema? Hay solamente un lugar en el universo en donde el carácter de Dios aún no ha sido vindicado, y es aquí en la tierra. Aquí en la tierra todavía hay personas que dudan, que cuestionan, que rechazan, que se burlan de Dios y de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y Dios en su amor y su paciencia le da la oportunidad. Dios dice en Tito capítulo 2 versículo 11 que muestra su gracia para con todos los seres humanos. Todo ser humano estará expuesto a la gracia y el amor de Dios, pero Dios no obliga ni fuerza a nadie. Dios es amor y la esencia del amor, ¿cuál es? Es la libertad. Así que lamentablemente en esta tierra todavía el carácter de Dios no ha quedado completamente vindicado. Ese, hermano y hermana, es nuestro trabajo, es nuestro llamado. ¿A qué? A mostrarle al mundo que Dios merece toda la adoración, que Dios merece nuestro corazón, que merece nuestra familia, que merece nuestro tiempo, nuestros recursos, que merece que lo entreguemos todo a Él. ¿Por qué? Porque Él lo ha entregado todo por nosotros. Dios dio lo mejor que tenía el Padre, que fue al Hijo, y lo entregó por nosotros, y ambos sufrieron. ¿Por qué? Para poder darnos a nosotros una segunda oportunidad para responder ante el llamado de Dios. Y por eso yo digo, gloria sea el nombre de Dios. Así que mirando el santuario entonces vemos cómo el altar de sacrificio representa la muerte de Cristo Jesús, el Cordero que murió. Y ahora el altar de sacrificio, la muerte de ese Cordero para darnos una segunda oportunidad a nosotros. Pero ahí no termina el proceso de reconciliación. Esto es un punto importante. Noten algo, si miran el santuario en la pantalla, noten que el altar de sacrificio es apenas el primer mueble en el plan de salvación, en el plan de reconciliación. Claro, ese altar de sacrificio, esa cruz del Calvario, es el inicio, es la llave, el pasaporte que abre las puertas, que abre el potencial de lo que Dios quiere hacer y restaurar y reconciliar con el ser humano. Pero uno, el ser humano tiene que aceptar y tiene que ir paso por paso. Pero dos, es importante entender y ver que este es el comienzo del proceso de reconciliación, es el comienzo de ese plan de Dios para con nosotros. Ahora, si notan, después del altar de sacrificio hay otro mueble. ¿Cuál es el mueble que queda ahí? El mueble es el lavacro. Noten algo interesante. Interesante cómo cada uno de los 6 muebles, el lavacro, el altar de sacrificio en el patio, el lugar santo, 3 muebles, y el arca del pacto en el lugar santísimo. Noten cómo tiene figura de cruz. Amén. Espectacular. La cruz es el fundamento, es el sello de todo el plan de salvación. Amén, familia. Y ahí comienza ese proceso cuando el ser humano reconoce y acepta. Ahora entramos a el lavacro. ¿Qué representa el lavacro? Estamos hoy tratando con el patio. ¿El lavacro qué representa? Vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y quiero que veamos lo que representa el lavacro. Si la muerte de Cristo Jesús fue en la cruz del Calvario y ahí Cristo muere, ¿qué representa el lavacro? Romanos capítulo 6, versículos número 3 y 4. Noten lo que dice aquí. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque noten aquí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. Familia, si el altar de sacrificio representa la muerte de Cristo, ¿qué representa el lavacro? Representa la resurrección de Cristo de la muerte. Representa cómo Cristo entonces vence no solamente el pecado viviendo una vida sin mancha y en perfecta armonía con la voluntad del Padre, sino como Cristo, ¿ahora qué? Ahora Cristo también vence la muerte, a resucitar de la muerte en ese contexto. Por eso dice Romanos, ahí mismo vayan conmigo, uno de mis versículos favoritos, Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Así que la resurrección de Cristo representa esa nueva vida para el ser humano, donde el pecado y la muerte ya no tienen poder y ahora en Cristo Jesús hay victoria. En Cristo Jesús uno se levanta, ya el cuerpo ya no es esclavo de las tendencias y del pecado, sino ahora el cuerpo ahora puede servir a la justicia de Dios. Esto es una representación de la resurrección de Jesucristo en este contexto. Hermano, hermana, qué hermoso lo que estamos estudiando en el santuario. Apenas estamos con destellos. Apenas estamos dando una introducción, hay tanta profundidad, pero vamos a ver y vamos a continuar estudiando este tema fascinante. Le hago una pregunta al terminar. ¿Se ve el amor de Dios en este estudio? ¿Se ve el amor de Dios en el santuario? ¿Cómo está explicado ese proceso? Cada paso que Dios hace, ¿para qué? Para restaurarnos y reconciliarnos. Hermano y hermana, esto es lindo, esto es hermoso. Todo es, el santuario es la obra de Dios por salvarnos a nosotros. Y yo digo gloria a Dios por eso. Y por eso le digo, le hago una invitación a usted que está aquí viéndonos, que nos está escuchando, los que están aquí presentes. Le hago la invitación de decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero dar el próximo paso en mi vida. Quiero seguir, Señor, aprendiendo y acercándome y profundizando en este evangelio, en este plan de salvación y de reconciliación. Quiero, Señor, que entres en mi vida y que empieces a restaurar y a resucitarme también, Señor, de la depresión, de la ansiedad, de la culpa, de todos los problemas, Señor. Te pido victoria, Señor, de las adicciones, de todo eso, Señor, dame victoria. El Señor quiere, el Señor anhela dártelo en este mismo instante y puede ser tuyo ahora mismo. Pídeselo al Señor y créelo con fe y Él te dará el poder para que puedas vivir una vida victoriosa. Hermano y hermana, les recuerdo la oferta gratis, el diseño divino, lo puedes obtener ahí está la información. También puedes escribirnos. Hay dos maneras. El correo electrónico es latino@amazingfacts.org. Lo que están ahí lo pueden ver en pantalla también. Ahí nos pueden escribir. También pueden ir a amazingfactslatino.org. Esa es nuestra página. Ahí en ambos lugares pueden escribirnos, pueden enviar peticiones de oración, pueden enviarnos preguntas. También pueden enviarnos si les interesa acompañarnos aquí en el área de Sacramento. En el norte de Sacramento estamos nosotros cerca de la ciudad de Sacramento. Si quiere venir a estudiar la Biblia con nosotros en persona, escríbenos y le enviamos cómo encontrarnos y para poder reunirnos. Contáctenos si esa es la idea, que usted pueda recibir estos materiales gratis, que usted pueda también comunicarse con nosotros. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.